Tal como les va, le damos las bienvenidas a este segundo encuentro del ciclo de charlas que se realiza en vivo junto a la Sociedad Rural de 9 de Julio, al Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio y a Presid de Carlos Casares y 9 de Julio de la Regional La Presid, en este caso con la charla que se vivió el pasado 13 de abril relacionada con agricultura de precisión a cargo del ingeniero agrónomo Marcelo López de Sabando, profesional, investigador, extensionista de INTA en Tandil. Vamos a compartir con ustedes lo mejor de la charla, dividida en 3 momentos y algunas reflexiones e intercambios que se dieron durante el evento conducido por tanto gente del INTA como de la sociedad rural y sumando algunas de las preguntas que surgieron del público presente en ese entonces. Sin distraernos más, vamos a la primera parte donde vamos a ver el tema de agricultura de precisión, pasando del lote al ambiente y cuáles son los temas que hay que tener en cuenta para diversificar ambientes al interior del lote, que va a permitir una mejor planificación del cultivo. Primera parte de la exposición y volvemos con los detalles del trabajo de Marcelo López de Sabando en este ciclo de charlas organizada por INTA junto a un montón de entidades rurales de 9 de Julio y la región. Para darle un poquito más de dinamismo a lo que es la presentación, la idea es dividirla en diferentes pasos que podrían ser decisiones a ir considerando para pasar en esto que es la propuesta de la presentación, de tener una mirada a nivel de lote a tener una mirada a nivel de sectores adentro de un lote. En primero, ¿por qué cambiamos esta escala de consideración? Primero porque este es un trabajo de Mercedes Zubillaga, que está realizado cercano a lo que es el partido de 9 de Julio, donde tenemos variabilidad en lo que es dentro de los lotes, en lo que es tanto en la oferta de nutrientes como en la oferta de, en este caso, nitrógeno nitrato y fósforo extractable, como en la oferta de humedad al momento del inicio del cultivo. Factores que en las 3 situaciones se han observado que muestran una cierta asociación con lo que es la producción de los cultivos. Y también tenemos variaciones dentro del lote en lo que es los niveles de producción. En este caso expresado como la biomasa total por hectárea. Entonces tenemos variabilidad dentro de los lotes, tanto en los factores que en general han sido reportados con asociación con la producción de los cultivos, como luego en la producción de los cultivos. Ahora, lo que podemos ver en una primera aproximación, esos patrones no necesariamente tienen cierta asociación entre ellos, ¿no? Por lo menos para este ejemplo de Zubillaga, hechos generalmente en suelos donde tienen diferencia de relieve y en suelos donde tienen diferencia de textura en los primeros centímetros de suelo. Algunas causas que hacen a la variabilidad pueden estar asociadas a los tipos de suelo. Este es lo que serían los suelos que tenemos en el partido de 9 de Julio, donde vemos que tenemos variabilidad. En este caso tiene una escala de colores que es donde se asocian los colores verdes a suelos de una mayor altitud y los colores rojos a suelos de una menor altitud. Entonces tenemos variabilidad en lo que serían los suelos. Y además de la variabilidad que tenemos asociada a los suelos, también tenemos una variabilidad que está debida al manejo que nosotros vamos a realizar, ¿no? Este es un ejemplo que podría darse, ¿no? Nosotros todos los años tenemos variabilidad de producción dentro de los lotes, eso se asocia también con variabilidad en la extracción de nutrientes. Tenemos en general, o en ocasiones tenemos un manejo uniforme de los nutrientes, o sea, un aporte único de dosis en la superficie de los lotes, y eso nos genera balances que son desiguales según cada situación, cada sector del lote. Entonces tenemos también una variabilidad
que podemos decir que está asociada al manejo, y este es un ejemplo de alguna que podemos hacer. También en ocasiones podemos sembrar más de un cultivar, en ocasiones podemos tener lotes que se agrupan, entonces tenemos historias de manejos diferentes. Esto nos determina en ocasiones la necesidad de cambiar esto que yo les planteaba de entrada, es la escala de toma de decisiones. En vez de estar tomando decisiones a escala de lote, tomar decisiones a escala de sectores dentro del lote. Esto es una de las propuestas o una de las posibilidades que nos permite la agricultura de precisión, cambiar la escala de unidad de toma de decisiones. Esta es una propuesta también, no un nivel de modificación, incluso podríamos ir a modificaciones que hagan a cambio de decisión metro a metro. Entonces, el cambio en la escala estará seguramente muy asociado a la capacidad que tenemos tanto en la maquinaria para dar respuesta, como en lo que es nuestra forma de tomar decisiones, ¿no? Eso nos va a modificar la escala. Donde ya pudimos ver con qué herramientas vemos los ambientes de nuestro lote, y en este segundo momento Marcelo López de Sabando nos va a introducir en los pasos necesarios para llegar a una correcta toma de decisiones en nuestra planificación agrícola, teniendo en cuenta que ya arranca en breve la temporada de la cosecha fina. Lo vamos a ver ahora los 3 primeros pasos que nos propone el extensionista de INTA Tandil. Esperemos que vayan siguiendo, tomando nota, y como siempre mantener el contacto con nosotros, ya sea a través del chat que está presente, o los comentarios de este video, para aquellos que no pudieron estar en vivo el pasado 13 de abril. Seguimos entonces con la propuesta de los pasos, entonces para ajustar este cambio en la unidad de toma de decisiones, una propuesta de secuencias a ir considerando. Para hacer un recuento, sería lo primero a realizar sería delimitar zonas de productividad, o sea, identificar cuáles son esas diferentes áreas adentro de los lotes. Un segundo paso va a tener que ver con caracterizarlas, a estas nuevas unidades de toma de decisiones, hacer un esfuerzo en su caracterización. Un tercer paso en esta propuesta tiene un poco más de foco en lo que es la nutrición de los cultivos, porque ese es el foco quizás más del grupo de trabajo nuestro. Tiene que ver con, bueno, en esas nuevas unidades de toma de decisiones, cómo manejo yo lo que es la nutrición, cómo hago los aportes de nutrición. Un cuarto paso que tiene que ver con lo que es un ajuste de las decisiones tomadas, mirando los cultivos, o sea, la posibilidad de ir mirando ya los cultivos establecidos y poder hacer algún nivel de ajuste de decisiones que ya se han sido tomadas. Y un quinto paso, ya cerrado el cultivo, ¿cómo podemos hacer o algunas propuestas a considerar para ajustar estas decisiones que hemos tomado y generar aportes que mejoren nuestras decisiones en las campañas siguientes? Bueno, y esa va a ser un poco la secuencia de la presentación. También yo voy a ir siguiendo estos pasos. Vamos al primer paso, y una cuestión, ¿no? Yo voy a llegar a esta unidad de toma de decisiones que está expresada acá en este área color verde, en la parte inferior de la figura. Voy a ver si puedo, el puntero láser, ahí entiendo que lo estoy logrando visualizar. Yo tengo esta, que es mi unidad de toma de decisiones, pero tengamos en cuenta que esta unidad de toma de decisiones viene a partir de ¿qué? Viene a partir seguramente de variabilidad que tenemos a nivel del establecimiento, donde tenemos áreas que seguramente tienen características más de una textura más gruesa o de una textura más fina, áreas que son de tipo más ganadera, áreas que son de tipo más mixta, y áreas que son en su aptitud capaz que más agrícola. Tenemos también
variabilidad asociada al manejo, tenemos secuencias de lotes que han tenido cierta rotación, secuencias de lotes que han tenido un antecesor que modifica alguna de las propiedades físicas o químicas de los suelos, o sea, que tiene efecto en la historia en adelante para los cultivos. Entonces, no perder que esas zonas de productividad tienen cierta característica a nivel de establecimiento, a nivel de secuencia de cultivo, y después son divididas dentro de los lotes. Entonces, las áreas de mayor productividad del lote 4, a modo de ejemplo, muchas veces no tienen que ver o tienen las mismas características que las zonas de mayor productividad del lote 15, porque han venido de rotaciones diferentes o porque vienen de sectores diferentes del lote. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones o estas cuestiones a la hora de modificar la escala de toma de decisiones, ¿no? Que los lotes no solo son estas zonas de productividad que podemos segregar, sino que tienen características propias en función de la rotación que han tenido y el ambiente del lote, ¿no? Para dividir ahora ya a nivel adentro de los lotes, según zonas de productividad, dos cuestiones que nos parece importante considerar. Es, primero, definir qué objetivo yo tengo para limitar estas zonas de productividad y después seleccionar qué variables utilizar en función de dicho objetivo. ¿A qué quiero ir? Es que uno puede diferenciar zonas de productividad dentro de los lotes según el rendimiento de los cultivos anteriores, según la posición de relieve, según alguna propiedad de suelo, como puede ser la conductividad eléctrica. Según diferentes capas uno puede determinar zonas de productividad. Pero resulta importante determinar antes es qué objetivo yo tengo y en función de eso elijo con qué capa yo voy a delimitar zonas de productividad. Este es un trabajo que nosotros hemos hecho con Martín de Azorita, en la que hemos delimitado zonas de productividad dentro de diferentes lotes de producción. Acá en la figura tenemos un ejemplo de un lote, el ejemplo de un lote, donde se ven colores blancos, grises y negros las diferentes zonas de productividad, y las 9 versiones que tenemos corresponden a haber usado diferentes metodologías que miraban a los cultivos anteriores, que miraban al suelo, que miraban al relieve o que integraban más de un aspecto. Y lo que podemos ver es que los patrones o las zonas o las nuevas unidades de toma de decisiones no muestran similitud. Entonces, a priori parece importante tener en cuenta qué metodología utilizo, porque no necesariamente me va a dar los mismos resultados. Y lo segundo que trabajamos con Martín es decir, bueno, me hago algunas preguntas agronómicas y veo qué capacidad tenían esas metodologías para para hacer segregaciones adentro de los lotes y poder segregar los ambientes según la pregunta agronómica. Y a modo de ejemplo, si nosotros queríamos ver o sea, segregar ambientes dentro de los lotes según rendimientos, la información, la mejor opción de información era utilizar la información de los mapas de rendimiento de los cultivos anteriores. Ahora, si yo quería ver la disponibilidad de nitrógeno, de nitratos, la capa de información que mejor me mostraba la variabilidad adentro de los lotes tenía que ver con aquella que consideraba los antecedentes de manejo, que consideraba mucha de la información de manejo que me puede dar el productor. Si yo quería ver la variabilidad en el fósforo extractable, era el relieve que mejor me describía la variabilidad. Entonces, un aspecto a tener en cuenta es, primero me hago la pregunta de cuál es el objetivo, y en función de eso elijo la mejor metodología que me permita segregar en función de ese objetivo planteado. Entonces, primer paso, delimitación de zona de productividad. Me parece resaltar dos aspectos: defino un objetivo y en función de eso selecciono metodología.
yo recién les mostraba un lote, un ejemplo de un lote donde seleccionaba diferentes metodologías, los patrones que me mostraban eran en general diferentes. Para que no nos quede por ahí eso presente, como que siempre se da de esa forma. Esto es en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y también lo hemos hecho en varios lotes de esta zona, donde la limitante de producción está es más marcada, y donde esa limitante de producción además se asocia en ocasiones al relieve. Algo por ese estilo puede estar pasando también ahora en mirar la variabilidad dentro de los lotes en el partido 9 de julio. Vemos que utilizo diferentes capas de información y los patrones tienden a ser más coincidentes, a no ser que utilice esa metodología que tengo acá, que en general muestra condiciones contrastantes con el resto, ¿no? Pero en líneas generales acá pareciera ser que si yo miro el relieve, que si yo miro alguna propiedad del suelo, como puede ser a qué profundidad tiene un horizonte petrocálcico, si yo miro la información de los mapas de la producción de los cultivos anteriores, en general obtengo similares resultados. Eso está muy asociado también con cuál es la limitante de producción y qué propiedades de suelo y de relieve empiezo a mirar en función de esa limitante de producción. No es lo mismo si la variabilidad dentro del lote está asociada a fases de erosión, o si la variabilidad dentro de los lotes está asociada, como se puede estar dando en este ejemplo, a la profundidad del horizonte petrocálcico. Entonces, terminamos la primera parte, que tiene que ver con esto de limitar zonas de productividad. Vuelvo a resaltar dos cuestiones que yo tendría presentes. Primero, considero cuál es el objetivo, por qué yo quiero delimitar zonas de productividad. Puede ser esto de diferenciar áreas con expectativas de producción, o puede ser, quiero ver la variabilidad de la disponibilidad de agua al momento de la siembra, y ahí elijo los ambientes que tengo agua al momento de la siembra para los cultivos por ejemplo, de soja de segunda, una decisión que por ahí en la zona del sudeste puede ser considerada. Entonces, quizás las metodologías, y después, entonces me hago la pregunta agronómica, después elijo la metodología. Vamos al segundo paso, que podría ser hacer un esfuerzo en la caracterización. Tengo las unidades ya definidas, estas nuevas unidades de toma de decisiones. Bueno, ahora el desafío es entender estas nuevas unidades de toma de decisiones, ¿no? Hacer un esfuerzo en caracterizarlas. Para nosotros en el sudeste de la provincia de Buenos Aires eso es muy importante, porque en ocasiones se asocia a ver qué nivel de capacidad de almacenar agua yo tengo, o cuál es la limitante, cuál es la principal limitante. Entonces, para elegir el cultivo en función de la presencia por ejemplo, de sodio, yo no puedo elegir cualquier cultivo. Entonces, un esfuerzo en la caracterización. En 9 de julio nos va a pasar lo mismo. Yo tengo que hacer un esfuerzo en caracterizar estos ambientes. Entonces, y definir cuál es mi limitante de producción. Este es un ejemplo que nosotros tenemos muy presente. Entonces, como yo les comentaba, puede ser que encontremos situaciones con suelos profundos, suelos no tan profundos, y suelos bien someros. Este es por ahí el ejemplo más frecuente para nuestra zona, en ambientes principalmente de cultivo de fina. Para esa caracterización, para seguir entonces haciéndonos de información de esos ambientes, también parece necesario empezar a utilizar, lo que es la información de los mapas de rendimiento de los cultivos anteriores. Entonces yo puedo empezar a asociar esos ambientes a niveles de producción. La información de los mapas de rendimiento nos permite eso, es a ver en cada uno de esos ambientes, en cada una de esas unidades de toma de decisiones nuevas, qué niveles de producción hemos encontrado. Si no, nos pasa que estamos muy sesgados en pensar los lotes según los datos promedio, y cuando empezamos a identificar la limitante de producción, ver a qué niveles de producción podemos alcanzar en cada uno de esos ambientes, se nos amplía el conocimiento y mejoramos la toma de decisiones.
Por supuesto que esa relación entre la caracterización y los niveles de producción la tenemos que interactuar con los tipos de años. Este es un ejemplo de lo que sería para un suelo somero y para un suelo de mayor profundidad, lo que sería el rendimiento alcanzado según una probabilidad. En realidad son datos modelados. Los modelos de simulación nos permiten eso, es incorporar un set de 30 años y correr para los diferentes tipos de suelo y visualizar lo que es la producción de los cultivos. Y eso nos permite ver que a veces la brecha de producción en los mejores años se hace más grande, a veces se hace más chica, o que hay interacción en lo que es el tipo de año y los niveles de producción según los diferentes tipos de suelo, según las diferentes zonas de productividad. Ya no datos modelados, sino datos observados a campo. Es un trabajo que está terminando de revisarse, donde acá está graficado que es la diferencia de producción entre el ambiente profundo y el ambiente somero, en dos cultivos, este es cebada y este es trigo, para dos tipos de manejo, sin nitrógeno y con nitrógeno. Y una consideración general es la brecha de producción entre el ambiente somero entre el ambiente profundo y somero es del orden de 700 kilos en cebada, y en trigo puede ser a más de 2000 o a 500 kilos. Depende la oferta de nitrógeno. Estos datos han sido modelados en el orden sin limitantes de nitrógeno, seguramente, no recuerdo en particular, pero seguramente ha sido así, o con un nivel de nitrógeno alto. Entonces, esto observado tiene que ver con estos datos que son modelados. Están en el orden de 2000 kilos y es en el orden, quizá son datos más altos, acá tengamos en cuenta que acá no están los factores reductores, están cercano a esos 2000 kilos. Pero dos cuestiones a tener en cuenta es, en la hora de caracterizar, porque estamos en la etapa de la caracterización, tener en cuenta que un cultivo puede comportarse de una forma, otro cultivo se va a comportar de otra forma. Para nosotros el cultivo de cebada no tiene tanta brecha de producción en un ambiente versus el otro. En cambio el cultivo de trigo sí. El manejo que yo hago también tiene que ver con qué niveles de producción diferentes. ¿Por qué es tan importante el nivel de producción? Porque decisiones que yo voy a tomar en adelante, como puede ser el ajuste de la oferta nutricional, está asociado a qué nivel de producción yo espero alcanzar. Entonces, bien, esfuerzo en lo que es la caracterización, ¿no? Ya sean los tipos de suelo, la limitante que me está definiendo la producción y su interacción con los diferentes tipos de cultivos y los tipos de año. Y por supuesto, en esa caracterización, no solo saber cuestiones de qué suelo tengo en cada uno de esos ambientes, sino cómo son las propiedades superficiales y hacer un muestreo asociado o considerando esta variabilidad. Podría ser como está planteado acá, estratificado, con un punto o en grilla. Pero bien, el segundo punto tenía que ver con esto de un esfuerzo con la caracterización de esos ambientes. Me quedaba pendiente esto. Esto también es un trabajo que consideraba la variabilidad, el uso de diferentes metodologías de limitación de zonas de productividad, que consideraba también las zonas de productividad y los diferentes tipos de lote. Acá tenemos, es un análisis de componentes principales, un análisis descriptivo, donde podemos ver lo siguiente. Estos son en la figura de la izquierda tenemos las observaciones. Según el tipo de símbolo, cuadrado, triángulo o redondel, es el establecimiento. Los negros son zonas de productividad alta y los blancos son zonas de productividad baja. Y las diferentes observaciones son los lotes. Lo que podemos ver ahí es que las zonas de productividad alta de un establecimiento no tuvieron que ver con las zonas de productividad alta del otro establecimiento, ni con las zonas de productividad alta. No se asociaron en este análisis descriptivo
esas observaciones, sino que para las propiedades de suelo consideradas en este análisis, en general, tuvieron más asociación las observaciones entre lotes, entre establecimientos, que entre zonas de productividad. Y en segunda medida sí tuvo que ver las zonas de productividad. Entonces, un poquito refrescando lo que yo les contaba al principio, es el manejo que se realizó en cada establecimiento fue tan importante en lo que son las propiedades de suelo que muestran más asociación. Aquellas, para ponerlo como ejemplo, las lomas del establecimiento A son más parecidas a los bajos del establecimiento A que a las lomas del establecimiento B. Para las propiedades de suelos superficiales evaluadas, el tipo de establecimiento, que seguramente está asociado con un manejo en particular, define mucho de las propiedades de suelos, para este ejemplo, ¿no? El tercer paso, propuesta en esta secuencia, que ya delimitamos zonas de productividad, que ya las caracterizamos, es considerar, las decisiones de fertilización, de ajustes de nutrición. Yo avanzo en lo que sería el cultivo de fina, avanzo en lo que sería para nosotros trigo y cebada, qué nutrientes en general ajustamos, de fósforo, nitrógeno, azufre y zinc, y lo que visualizamos que en general los modelos de diagnóstico de recomendación que disponemos a escala regional, los debemos usar para estas nuevas unidades de toma de decisión. Podemos usarlo para estas nuevas unidades de toma de decisión. En general, estas nuevas unidades no modifican sus resultados en relación a esos modelos de diagnóstico. Así que para nosotros son la herramienta a avanzar a la hora de ajustar decisiones. Sí, parece ser necesario, en esa línea nosotros estamos trabajando, y también justo se está revisando este trabajo, es ponerle énfasis según el aporte de cada nutriente, ¿no? Y eso para nuestra región, para todo lo que sería la región pampeana y para los cultivos de invierno, el nivel de respuesta que nosotros tenemos a nitrógeno es mayor que lo que tenemos al resto de los nutrientes. Segundo, nos viene el fósforo, después nos viene el azufre, y en tercer medida nos viene el zinc. Para todos ellos tenemos modelos de diagnóstico y de recomendación. Me parece que son los datos locales los que deberíamos utilizar. Sí considerar un aspecto, hoy estamos ajustando la nutrición, hoy estamos con cierto... el precio de los fertilizantes y el precio de los granos nos hace poner especial foco en ajustes de nutrición. Tenemos un recurso que el grano está valiendo, así que los kilos que podemos capturar tienen importante valor. El fertilizante también es un recurso que se incrementó su valor, así que tenemos que ser eficientes en su uso. Sí tener en cuenta esto, nosotros cuando evaluamos el efecto de la nutrición dividida o en forma parcial, el aporte de cada nutriente en forma parcial, y cuando lo integramos en una nutrición balanceada, vemos un plus a la hora de considerarlo en forma balanceada. Un aspecto a tener en cuenta, entonces, usemos los modelos de diagnóstico regional y tengamos muy en cuenta en hacer nutriciones balanceadas, que esto para nosotros, tanto para trigo y para cebada, en un ambiente como lo que es el sudeste de la región pampeana, estamos viendo que tiene un aporte el hacer, que está en el orden entre el 15 y el 20%, el hacer una nutrición balanceada, incorporar todos los nutrientes, visualizar que todos los nutrientes estén en estado de un diagnóstico que sea de suficiencia, ¿no? Bien, entonces tenemos en cuenta este ajuste. En general este tipo de decisiones lo hacemos al momento de la siembra, y ahora el cuarto paso en esta propuesta tiene que ver con qué herramientas disponemos para ir ajustando estas decisiones a medida que va avanzando el ciclo de cultivo.
esta segunda parte que acaba de finalizar vimos cuestiones relacionadas con el diagnóstico, los análisis de suelos importantes, las imágenes satelitales. Vamos a meternos ahora en los puntos 4 y 5 que nos propone Marcelo, y acá tiene que ver sobre todo con la toma de decisiones que se hace a partir de un análisis ex post, o sea, una vez finalizada la campaña, todo lo que tenemos que recabar de información para poder llevar adelante una agricultura de precisión. Dijimos entonces que teníamos algunas herramientas para ir monitoreando las decisiones que hemos tomado, ir visualizando el cultivo ya logrado y ver qué modificaciones podemos llegar a realizar, ¿no? Este es un ejemplo que me pareció gráfico traer. El uso de sensores nos ayuda entonces a este tipo de monitoreo y ajuste de decisiones. Este es un ejemplo en donde tenemos un cambio en la unidad de toma de decisiones. Acá hay un trabajo de diferenciar zonas de productividad en un lote creo que era cebada, este cultivo. Y esto es una evaluación de una imagen satelital, construido un índice en estadio temprano del cultivo, donde se puede ver las áreas color verde, son las situaciones de mejor vigor, de mayor nivel de cobertura, y las zonas color roja son situaciones o de menor vigor o de menor nivel de cobertura. Y vemos que en general tiene un patrón que muestra coincidencia con lo definido inicialmente, pero vemos un efecto de una línea como roja, ¿no? Eso es más frecuente de lo que a nosotros nos parece. Esto fueron 2 pasadas que se hicieron sin fertilizante. Entonces, lo que estamos viendo es un nivel de producción más bajo en estas dos tiradas, que no dan continuidad acá. A hipótesis nuestra de que hicimos la recorrida, tiene que ver con que ese tiene una especie de situación diferencial. Acá tenía un alambrado, acá había una bebida y tiene una fertilidad como diferencial, pero se puede visualizar que en el resto del lote sí estas zonas sin fertilizante generan un ambiente, por lo menos al inicio del crecimiento del cultivo, de menor cobertura y de menor vigor. Esta situación nos modifica las decisiones en adelante. Ya ahora no tengo estas 3 unidades de toma de decisiones. Parecería ser que tengo una cuarta. Entonces, las imágenes en estadios tempranos del cultivo, como puede ser esta en 2 hojas del cultivo, nos permite decir, bueno, tengo un área más, tengo una unidad de toma de decisiones más, que es esto que puedo hacer ajuste, pero no necesariamente me va a mejorar la condición, y puedo, en función del criterio que tenga el equipo técnico, puedo decir, bueno, mis nuevas zonas de productividad incorporan las 3 establecidas inicialmente, más una cuarta que se dio por efecto antrópico, y la puedo capturar, la puedo considerar, porque hice una evaluación con una imagen estadio temprano del cultivo. Entonces, los sensores nos ayudan a esto, a ajustar las zonas de productividad. También nos ayudan a ajustar las estimaciones de rendimiento. Este es un ejemplo de un modelo que nos permite mirar el cultivo en dos momentos, y asociar esas evaluaciones que hago con un sensor en diferentes momentos del cultivo con los niveles de producción esperados. Esto requiere cierto ajuste, pero disponemos de estos modelos. También esto lo podemos hacer a campo, es recorrer estos diferentes ambientes y pensar expectativas de producción en función del logro que hemos tenido, de la disponibilidad que vemos en cada uno de esos ambientes de algunos de los factores, como puede ser el agua y demás. También el monitoreo durante el ciclo de cultivo nos permite hacer mirar ajustes de algún nutriente. Esto es una estrategia que
en muchas zonas se está incorporando el uso de franja de suficiencia, o sea, en cada uno de los lotes hacer una franja donde alguno de los nutrientes esté en condiciones de suficiencia. Estos son dos ejemplos, donde el lote en estadios tempranos se hizo una fertilización con nitrógeno y hay un sector del lote donde se lo puso en condición de suficiencia. Hay otro sector del lote, en este ejemplo también, donde se lo pone en condición de suficiencia. Entonces, nos permite ir monitoreando el resto del lote, el lote que donde yo me hago la pregunta en relación a una situación de suficiencia. Y hay algunos trabajos que asocian ese delta que puede haber entre la situación de donde me hago la pregunta del lote versus la franja de suficiencia, y ese delta puede estar asociado a un requerimiento de refertilización. Acá está relativamente gráfico. La intensidad del verde se asocia con un valor de índice de verdor, la intensidad del verde se asocia con un valor de índice de verdor, y vemos que en línea general este lote tendría una diferencia con la franja de suficiencia mayor que lo que se ve en este lote. Yo no sé si en la presentación eso se termina de captar, pero hay un degradé de diferencia que nos dice este lote está en estado ok, ese delta que hay de verdor entre esta situación y esta está en estado ok, este lote no, está hambriado, debo hacer corrección. Esto, si nosotros hacemos las fertilizaciones tempranas, la franja de suficiencia temprana, nos permite revisar esta situación en estado de un nudo en los cultivos de invierno, en trigo y en cebada y en avena, y nos permitiría hacer ajustes siempre pensando en este caso en SAU 31, en un nudo que es alrededor del 20 de septiembre, en general entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre en nuestra zona, nos permitiría hacer ajustes que hacen corrección en lo que sería la producción de los cultivos, el rendimiento. En ese estadio todavía nos podemos hacer ajustes en lo que es rendimiento. Y de hecho, en nuestra zona, muchos de los cierres de los lotes en cuanto a la fertilización con nitrogenada se hacen en ese estadio. Ahora, como yo les comentaba, entonces yo miro, tengo el valor de índice de suficiencia, que es el valor del lote versus el valor de la franja de suficiencia. Sí, nosotros venimos trabajando en identificar si esto es lo mismo para todos los tipos de ambientes, o para los ambientes de suelos profundos como para los ambientes de suelos someros, y si esto es lo mismo para situaciones de diferentes relación de precio, de relación de insumo-producto, y si esto es lo mismo para lo que es el cultivo de trigo y de cebada, y lo que en líneas generales vemos es que los valores de índice de suficiencia de nitrógeno, que deberían ser, o sea, cuánto es el delta entre cuánto es el delta, bien digo, entre lo que es el valor del lote o el valor de la zona de productividad y el valor de la franja. Esos valores de índice de suficiencia de nitrógeno muestran situaciones que esos valores umbrales se modifican en función de que, ¿no? En función de trigo y cebada, pareciera ser que no es el mismo valor que yo debo considerar para trigo que para cebada, que en el caso de trigo pasa a tener importancia si la zona es de productividad alta o de productividad baja, o si la zona es somera o no es somera. Vimos cuando miramos en un slide anterior que teníamos deltas de expectativa de producción. Bueno, esa diferencia en la expectativa de producción me da la posibilidad de ampliar más un área que otra área, sin correrme estando en la zona de dosis óptima económica. Y por último, que tiene cierta diferencia según es la relación insumo-producto. Cuando el fertilizante se me vuelve muy caro en relación a lo que vale el grano, es probable que yo tenga que ampliar un poco más los lotes para manejarme en una situación de dosis óptima económica, y en situaciones de una relación de precio
más favorable para el grano, yo deba manejarme en una situación de índice de suficiencia de nitrógeno más alto y no ampliar mucho los lotes porque me voy a correr de la situación de dosis óptima económica. O sea, es una herramienta de monitoreo, porque la idea es que nos quede eso, que podemos usar los sensores para monitorear la nutrición, por ejemplo, del cultivo, de lo que es nitrógeno, pero pensando en rendimiento, pero también podemos usar el mismo criterio para lo que sería el azufre. Ahora, no los mismos índices, pero hay otros índices que nos ayudan también a hacer o a estimar o a hacer ajustes en relación a los niveles de proteína, que han mostrado relación el uso de los sensores con los niveles de proteína. Entonces nos permitiría hacer o monitoreo o definir o gatillar situaciones de ajuste de estado nutricional para ya ahora no rendimiento, sino para calidad. Estos son datos que son una figura adaptada de lo que ha presentado Jorge Montaner, que en parte hemos hecho en conjunto, tanto en trigo como en cebada. Entonces vimos hasta ahora 4 cuestiones que han tenido que ver con delimitar zonas de productividad, hacer un esfuerzo en su caracterización, considerar los modelos de diagnóstico de recomendación para los principales nutrientes dentro de estas unidades de toma de decisiones nuevas, dentro de estas zonas de productividad, usar algunas herramientas que nos permiten un monitoreo, usar los sensores para hacer monitoreo de los cultivos, usar las imágenes satelitales para monitorear los cultivos, ya sea para su expectativa de producción, ya sea para ajustes en lo que es su nutrición nitrogenada, pensando en rendimiento o pensando en lo que es niveles de proteína. También algunos ejemplos que podemos usar la información que nos permite algunas herramientas de agricultura de precisión para poner en crisis las decisiones que hemos tomado y ajustar nuestras decisiones en adelante. Algo que en general parece deseable realizar es, yo definí zonas de productividad, las puedo haber definido esas zonas de productividad, esas nuevas unidades de toma de decisiones, buscando segregar a situaciones de contraste de rendimiento. Bueno, parece deseable después chequear si mi mapa de rendimiento, si mis patrones de variabilidad de producción son coincidentes con lo que había preestablecido inicialmente. Entonces, chequear esa situación de la productividad aparente y mi producción lograda. Otra cuestión es a considerar mucho de lo que yo defino de lo que es la nutrición, en particular de nitrógeno, lo defino en función de qué expectativa de producción tengo. Entonces, chequear esos rendimientos que nosotros estimamos para cada uno de los ambientes con los rendimientos logrados parece ser deseable, esa estimación que yo hice para cada uno de los ambientes, y siempre vamos a encontrar, o siempre a mí me toca cuando reviso los datos que me proponen para que chequeemos, situaciones similares. A los ambientes de baja productividad, en general se los sobreestima, o sea, uno cree que van a rendir un poco más. Uno tiene muy en mente las situaciones de lote. Entonces a los ambientes más flojos uno le estima rendimientos más altos. Y a los ambientes de mayor producción uno le pone rendimientos más bajos. Es como que tenemos muy el promedio en la cabeza, y nos cuesta poner o estimar bien los niveles de producción. Por eso entre los puntos algún nivel de hincapié en lo que es la correcta caracterización, y esa caracterización la definición de expectativas de producción. Recordemos que ese dato o esa información muchas veces la usamos también para tomar decisiones de fertilización. Entonces, si nosotros hacemos una inadecuada estimación del rinde, también seguramente vamos a hacer una inadecuada nutrición de cada uno de esos ambientes. Entonces, a posteriori, evaluar los niveles de producción que habíamos estimado, lo que estamos logrando, mirar las relaciones de
los rendimientos logrados, por ejemplo, en relación a cuántos kilogramos de nitrógeno por tonelada de gramos pusimos. Y ahí vamos a identificar seguramente situaciones donde hemos puesto más nitrógeno de lo que estábamos requiriendo, y vamos a identificar situaciones donde es posible que nosotros hayamos limitado la producción, asociado a que la oferta de nitrógeno fue corta. Entonces, nos puede ayudar a hacer ajustes en lo que sería el manejo nutricional. Seguramente, previamente nosotros nos planteamos estar en un escenario de relación de oferta de nitrógeno por tonelada de grano, y bueno, mirar a ver qué escenario estamos, también nos va a poder ver si estamos aproximando bien esas estimaciones de mineralización que seguramente cada equipo técnico está realizando. Entonces, esta información nos permite revisar las decisiones que estamos tomando. La agricultura de precisión en parte nos pone en crisis muchas de las decisiones que estamos tomando, y me parece que ahí es un aspecto donde nos genera mucho valor. Otro ejemplo de cómo podemos revisar las decisiones que tomamos, esto tiene que ver con una extracción de fósforo. Nosotros podemos estimar la extracción de fósforo que estamos haciendo en cada uno de los sectores dentro del lote. Seguramente tenemos la información de cuánto fósforo aportamos, y podemos ver situaciones de balance, o por lo menos estimar situaciones de balance, donde para este ejemplo puntual los ambientes amarillos serían situaciones empatadas, los ambientes azules son situaciones que estamos enriqueciendo en fósforo, y las áreas en rojo estamos generando balances negativos, ¿no? Entonces, pero en resumidas cuentas podemos mirar cómo estamos manejando en líneas generales los nutrientes. Y como cuestión también de mirar nuestras decisiones, podemos considerar también lo que es el análisis de los contenidos nutrientes dentro de los granos para cada una de estas zonas de productividad, en cada uno de los lotes. Seguramente nos va a ayudar a revisar las decisiones que estamos tomando, ver situaciones donde estamos empobreciendo o donde podemos haber hecho un consumo de lujo, situaciones donde podemos estar haciendo jugando en un escenario de demasiado ajuste, o en algunos casos limitando la producción por la disponibilidad de ese nutriente. Bueno, un poquito entonces resumir, vimos la propuesta la propuesta de la presentación era resaltar las cuestiones de la variabilidad que tenemos dentro de los lotes, considerar también a qué atribuimos o a qué se deben esa variabilidad, entonces hacer un esfuerzo en la caracterización, tomar decisiones, usar los sensores para revisar y ajustar las decisiones que hemos tomado, y hacer énfasis en que la agricultura de precisión también nos permite mirar, ya terminado el cultivo, qué decisiones hemos tomado y poder hacer ajustes agronómicos para la campaña siguiente. Agricultura de precisión, pasando del esquema de la mirada del lote al ambiente, charla que se realizó en vivo el pasado 13 de abril a través del canal de YouTube de INTA, y que estamos compartiendo con ustedes lo mejor que nos dejó esa jornada. Y como siempre, para quienes no pudieron estar presentes, quienes tuvieron algún problema de conexión o simplemente agendaron para verla más adelante, queremos compartir también algunos de los intercambios que se dieron entre los conductores del espacio, el disertante y algunas preguntas que nos llegaban en vivo durante la charla. Compartimos ese fragmento y ya les agradecemos también por haberse sumado a compartir con nosotros esta segunda charla técnica. En cuanto a lo que nosotros estamos viendo para la zona donde tenemos datos, que es más el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pensando en el cultivo de grano, vemos que primero esto de la nutrición balanceada, o sea, el tener el correcto diagnóstico no solo de nitrógeno, no solo de fósforo, sino también de azufre en cebada, parece necesario. Cuando nosotros, en la presentación no
no se hizo referencia, pero cuando nosotros evaluamos esto de tener una nutrición balanceada versus los aportes individuales, vemos un plus a favor de tener correctamente diagnosticado nitrógeno, fósforo y azufre. Me acerco a lo que puede ser las franjas de suficiencia, el uso del índice de suficiencia de nitrógeno durante el ciclo de cultivo como herramienta de monitoreo de estado nutricional, pensando en los cultivos de grano. Se comporta muy parecido a lo que es el cultivo de trigo. Debemos tenerlo en un rango en el orden del 5% de diferencia entre la franja de suficiencia y el lote, pensando en lo que es producción de grano, ¿no? Un 5% de deficiencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese índice de verdores tiene un delta mayor al 5%, es necesario ajustar la oferta de nitrógeno de ese lote, y hay una respuesta económica a ese ajuste. Cuando estoy por encima o estoy más cercano a un similar color, o sea, ese delta es menor al 5%, no parecería ser necesario en cuanto a una evaluación económica hacer ajuste del nitrógeno. Pensando en grano, pensando cuando nosotros evaluamos esas mismas cuestiones ya más ganadera, o sea, en cuanto a ver cómo nos cambian las tasas de crecimiento, el uso de los sensores a priori no nos está haciendo, no podemos ajustar para los datos que nosotros disponemos y en general para la bibliografía que, o por lo menos me ha tocado leer a mí, es difícil ajustar el uso de los sensores para hacer ajuste de fertilización cuando son sistemas en pastoreo. Hay algunas cuestiones de los remanentes y demás que operativamente lo hacen un poco más dificultoso. Sí decir lo siguiente, que la respuesta a la fertilización, los incrementos de las tasas de crecimiento con las fertilizaciones otoñales, o sea, antes del que se den el invierno o a la salida del invierno, con disponibilidad de humedad, la estábamos viendo que son muy positivas. Hay incrementos de la tasa que están en el orden mayores al 30-40%, sin disponibilidad de humedad y sin profundidad de suelo para lo que nosotros estamos evaluando. En general tenemos condiciones más erráticas de respuesta. Entonces, yendo puntualmente a la pregunta, pensando en cebada de grano, pensando en el índice de suficiencia, que me parece que iba por ahí la consulta, yo pensaría en usar valores muy parecidos a lo que están reportados para el cultivo de trigo. Bueno, muy bien. Acá hay otra pregunta que dice: ¿de qué sitio web aconseja para descargar imágenes verdes, de índice verde? Bien, mira, hay muchas fuentes para descargar información de imágenes satelitales. Hay muchas fuentes. En general, hoy también usamos muchas veces diferentes plataformas. Y yo no tengo capaz que un sitio seleccionado, porque soy bastante usuario de algunas plataformas. Y cuando elijo plataforma, elijo aquella que me permita que sea muy ágil a la hora de elegir la imagen, de poder mirar diferentes tipos de imágenes y seleccionar en función de aquellas que más me describen lo que a mí me está interesando visualizar. O sea, que me permitan mirar un lote, en ese lote mirar los diferentes cultivos. Si yo tengo el objetivo de ambientar para el cultivo de trigo, bueno, es muy probable que empiece a mirar imágenes de cultivo de trigo. Si estoy en una zona donde la helada puede tener incidencia sobre el cultivo, bueno, tener en cuenta que puedo no considerar algún tipo de imagen asociada a eso.
Entonces busco alguna plataforma o alguna página para bajar imágenes que sea relativamente ágil para hacer unas previsualizaciones de las mismas y poder elegir en ese sentido, ¿no? Poder hacer una elección de lo que yo voy a utilizar, que después va a ser el insumo para la delimitación de zonas de productividad. Si yo pongo mala información, voy a tener mala delimitación. Un mensaje como para el productor que quiere iniciar esto y para esta próxima campaña de trigo que se viene ahora. Bueno, sí, un poco, sí, me parece interesante lo que vos estás planteando, me parece, estamos en un escenario donde hay 4 o 5 cuestiones que nos requieren ser más eficientes. Por un lado tenemos buen precio de nuestros granos, por otro lado tenemos el incremento de los costos de producción. Es una campaña que por ahí hace 2 o 3 campañas que esto no se da, que vamos a iniciar la campaña seguramente con precios altos en relación a cómo vamos posiblemente a cosechar. Estamos iniciando la campaña también con los precios de los insumos altos. Entonces, una campaña para ser eficiente, no es una mirada que uno le parecería, ahí me paro más del lado del productor, que también soy productor, me parece que es una mirada para ser eficiente. Algunos aspectos de la agricultura de precisión nos ayudan a ser eficientes. Entonces esto de tener una ambientación a escala de lote, tener una buena caracterización a escala de lote y si puedo también a escala de sectores dentro de un lote como está planteado ahí, usar esa información para tomar buenas decisiones, me parece, como decía, me parece que hoy el sentarse a pensar las decisiones que voy a tomar es una cuestión a tener muy presente. Y a la hora de considerar herramientas de agricultura de precisión, me parece que resulta muy importante meter mucha agronomía. No es solamente bajar imágenes, ambientar, sino hacer mucha interpretación agronómica y para eso me parece que armar equipo con los asesores genera valor. Bueno, acá me llegó una sobre el final. Otra pregunta más. Dice, ¿podríamos bajar los kilos de nitrógeno y fósforo con esta herramienta en pastoreo? Podemos bajar los kilos de nitrógeno y fósforo con esta herramienta. Podemos, no sé si los vamos a bajar, la idea es ser más eficientes, o sea, por kilo de insumo que uno aporte, sacar mayor nivel de producción. O puede ser un planteo, y ahí tomo lo que te están consultando, puede ser un planteo que yo me paro en un nivel de producción, entonces si soy más eficiente, cierto, puedo bajar la cantidad de insumo. Me parece que esto de ambientar, caracterizar y redistribuir en función de expectativas de producción, de mejorar las decisiones agronómicas, me parece que es deseable en esta campaña que entra. Agradecemos que hayan estado con nosotros durante este espacio. Será hasta la próxima actividad. Recuerden que todos los meses la agencia INTA 9 de julio, junto al Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de julio, la Sociedad Rural Local y APRESIR Regional Carlos Casares 9 de julio organizan este ciclo de charlas destinadas a mejorar la producción agropecuaria, la producción agrícola, la mirada sobre la gestión ambiental y el clima y otros temas que van surgiendo a partir de la demanda y las propuestas de todos ustedes que nos siguen mes a mes y también que acercan a las agencias de extensión rural tanto en 9 de julio como en todo el territorio agrícola ganadero de la estación experimental INTA Pergamino. Será hasta la próxima y muchas gracias.